Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. He sido toda mi vida una víctima de mis sentidos. Giacomo Casanova. Buenas, ¿cómo anda, gente? Hoy tenemos de nuevo visita ilustre. ¿Cómo anda, Marcelo Medeiros Cardoso? Medeiros Cardoso Silva Parente, inglés, cepa Exactamente. inglesa. Yo creo que descendiente directo de la realeza. No sabemos de dónde, pero realiza al fin. Sí, Eso es lo que sí, sí. importa. ¿Viste cómo es? Che, Marce, Cuénteme usted. sospecho que venís por algo de medicina germánica. Algo para sacarnos el velo sobre ese tema. ¿Qué venís? Sí, recibí hace poco tiempo una pregunta sobre lo que son las constelaciones, según la medicina germánica, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con las que están de moda, de Usted, Bergelinger. usted lo ha dicho, no tiene nada que ver con las constelaciones de Bergen. ¿Está bien? Según el honorable doctor Hammer, una constelación se trata de tener dos conflictos iguales. Cuando una persona tiene, ya habíamos hablado, un conflicto biológico, algún pincho emocional, alguna cosa, el cuerpo se afectan órganos. Un gran conflicto de indecisión puede afectar mi rodilla, por ejemplo. ¿Ah? Estoy tirando entreverado portugués y español. Y al momento de afectar mi rodilla también va a afectar el relé cerebral que gobierna mi rodilla. ¿Está bien? Eso sería un conflicto biológico. Por decir uno, pueden haber muchos, ¿no? Pero cuando tenemos dos conflictos, y tiene que ver más bien con conflictos territoriales, se genera no en el cuerpo una patología, sino en el cerebro, a nivel cerebral mismo, ¿verdad? Es algo complejo de explicar, pero fácil de entender. En el caso de la constelación que vamos a hablar hoy, vamos a tratar esta porque hay una película de este señor, un tal Casanova, usted es de su época. Así, sí, yo soy de la época de Kung Fu Panda y de Shrek Claro, y Alicia en el País de las Maravillas, la nueva, ¿no? Pero la nueva. usted vio Casanova la primera versión, me imagino. Yo tomaba unos mates con él. Ahí va. Bueno, aquel señor seductor que vivía de mujer en mujer, paseándose por los balcones, ¿no? Saltando balcones. El honorable primo del pata de lana, dijeran en Argentina, o pata de bolsa. Allá en Los Pagos, en Los Pagos. Exacto. Bueno, resulta que cuando un macho, y esto se da solamente en los hombres, tiene un conflicto de carácter de territorial, de pérdida de territorio, pero de carácter sexual, o sea, pierde una hembra, por decir algo, una mujer, entra un estado de depresión, ¿bien? Así Se va como al que, bar. y básicamente se va a la cantina, al bar, sí, se compra 8 kilos de maíz pisingallo, hace pop y mira tele, pero entra en un estado de depresión porque perdió su territorio. Esto pasa también en cualquier parte de la biología con los mamíferos, ¿no? O sea, aquella lucha territorial, aquí en mi barrio es muy común el tema de los ciervos. De los ciervos, los ciervos, ¿no? No se Los, malentienda, los ciervos de verdad estás hablando, los ¿no? ciervos, Los animalitos. los Bambi. Los, los Bambi machos. Exacto, que disputan territorios acá. Y vuelta a vuelta cuentan las leyendas y los vecinos que se los ven peleando por ahí abajo, arrancándose los cuernos entre ellos, disputando territorio, ¿no? Cuando un macho gana el territorio, el otro macho entra en depresión automática, o sea, ya no lucha más por el territorio. Se lo ve sumiso en la vuelta en la manada. Pasa con los lobos, con los tigres, con todos, ¿verdad? Aquel que gana el territorio es muy gráfico también cuando uno va al Parque Lecoq. Yo hace mucho que no voy al Parque Lecoq, desde que era chiquito, hace como 10 años, 12.
por lo menos, y se veía aquella jaula que tenían con los monos, y veías al alfa allá arriba de la piedra, y cuando había algún problemita bajaba y daba unos tortazos ahí a los monos chiquitos y Poniendo subía de orden. vuelta, ¿no? A poner en orden, exacto. Pero había un solo macho alfa en esa manada, y estaba lleno de monos. ¿Tá? Los otros machos estaban ahí sumisos, casi en un estado de depresión, ¿no? Quietos, no podían hacer mucha cosa porque este bajaba ahí. Hasta que crecía un macho joven y disputaba el territorio nuevamente, ese macho seguía ahí. Cuando el macho alfa de la manada pierde el territorio, se vuelve también en ese estado depresivo. ¿Bien? Entonces ocurre en la naturaleza el hecho de disputar territorios, de perder territorios y entrar en ese estado de depresión. En el caso del macho humano, el perder una hembra significa entrar en depresión. Pero, ¿qué pasa para generar una constelación? O se tienen que perder dos hembras, difícil que alguien tenga dos hembras al mismo momento, o es muy común en la constelación Casanova, esta que vamos a hablar ahora, de aquel macho que perdió la hembra y es como que perdiste la hembra y se fue a vivir a la casa de enfrente. Y te muestra en la casa de Estás enfrente, reforzando cada vez. pero no, te muestra que el otro macho es mejor. ¿Se entiende? La ves paseándose con el otro macho y es mejor que vos. Entonces hay un doble conflicto de pérdida de territorio ahí, que afecta un hemisferio y otro del cerebro al mismo momento. Bien. Cuando la persona entra en esa constelación que le llama Hammer, tener dos conflictos iguales, un conflicto afecta un relé cerebral en una parte del cerebro, en el hemisferio izquierdo o el derecho. Pero como no, no se puede afectar doblemente un relé cerebral con un conflicto biológico, el cerebro toma que hace que se afecte el órgano espejo, o sea, el relé espejo en la otra parte del hemisferio. Siempre tenemos uno y otro, de un lado y de otro, ¿verdad? Entonces, así como tenemos un relé que gobierna una mano de un lado del hemisferio cerebral, un relé que gobierna la otra, y así la vamos llevando por todos lados, ¿no? Entonces, esa constelación significa dos conflictos de pérdidas que tienen que ver con lo sexual. Bien, hembras, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? El macho se ve en un estado maníaco de tratar de salir de ese conflicto. ¿Cómo? Seduciendo mujeres. O sea, mostrándole al mundo que él es más macho. Que el vecino, que se quedó con la novia. Exactamente. Básicamente por ahí viene la mano. Es bastante práctico de ver, aparte, cuando uno ve aquellos machos conquistadores constantes, no les importa nada, ¿no? Es como el cuento aquel de que llegó y estuvo con la hija, con la madre, con la nuera, con la suegra, ¿no? El cuento aquel. Guarda, dicen que escuchan menores el podcast. Exactamente, por eso mismo no vamos a hacer el cuento ahora. Pero conozco casos bastante cercanos de ese estilo, ¿no? Que no, los machos no se dan cuenta, no perciben en realidad lo que está pasando, pero constantemente están tirando los galgos, como se dice habitualmente en la jerga, ¿no? Bueno, usted sabe de eso, ¿no? Sí sabrá de ¿De tirar galgos. perro? ¿Estás hablando de perro? Sí sabrá de tirar galgos. Así que esa sería una constelación Casanova en estado maníaco, vamos a decir. O sea, la persona está constantemente tratando de seducir mujeres, pero se da un hecho muy increíble que es, se termina todo cuando seduce a la mujer. No es Si alguien tienes, que seduzca a una hembra para casarse, tener hijitos, la casita en la playa y vivir eternamente. ¿Bien? Es simplemente el hecho de conquistar. lo Conquistar que territorio. importa, lo que importa es el proceso. Exactamente. Genera los químicos que se generan son más importantes durante el proceso que con la conquista mismo. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Cuando el constelado, el Casanova, conquista a esa hembra, resuelve uno de los conflictos que tiene.
tenía dos conflictos de pérdida, ¿no? Perdí, todavía me muestra que es mejor el otro, doble conflicto de pérdida. Al resolver un conflicto de pérdida, el macho queda con un solo conflicto de pérdida territorial. Y eso lo lleva nuevamente a la depresión, ¿verdad? Entonces, pierde el interés, en realidad. Como está depresivo, pierde el interés por esa mujer que él conquistó. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Le ha sí. pasado, García? No, vamos a ir para trabajar con casos directos, ¿no? No, pero ¿para qué le vamos a poner nombre a las cosas? No, no hay necesidad, señor. Bien. Mi- Entonces, cuando el lo quería. macho... Dale vos, dale vos. Dígame. No, quería ver ejemplos que disparen esto, ¿no? O sea, porque hablas de tema de territorio, que eh, podemos ir más allá de lo obvio de que, no sé, se peleó lo dejó la novia y se fue con el vecino, pero el territorio puede ser también el trabajo. No, No, no. es la hembra en Es la particular. hembra. Por eso es de conflicto de carácter sexual. Cuando alguien pierde el trabajo, pierde un auto, pierde la casa, pierde parte de su territorio, entran de depresión. ¿Está bien? Hay muchos tipos de constelaciones, muchos tipos de constelaciones, que dan diferentes tipos de patologías. ¿Está bien? La constelación autista tiene que ver con lo sexual nada más, especialmente con lo sexual. Si ves a una persona, uno de esos conquistadores que no le importa nada, que pierde ese, che, es mi cuñada, es mi prima, es la hermana de mi mejor amigo, es la esposa de mi amigo, hay una patología ahí. Por eso a veces hay que entender en vez de juzgar, ¿no? Generalmente juzgamos en vez de entender. Bien. Cuando el macho resuelve el conflicto, nuevamente resuelve uno de los conflictos, nuevamente entra en depresión. Y esa depresión lo lleva a guardarse, a entrar en un estado más melancólico. Las personas que tienen este tipo de patologías son de la masturbación, de mirar porno, o sea, de hacer algo más íntimo, más privado, ¿no? Cuando Porque están me llevaste de lo melancólico a la masturbación. O sea, sí, claro, no. entran en un estado de guardarse mucho, pero siempre Ujú. relacionado con lo sexual. Bien. ¿Bien? Hasta que en algún momento entran de nuevo, ese estado de depresión lo lleva nuevamente al doble conflicto, al ponerse en, pucha, la perdí y encima otra vez me muestra que el otro macho es mejor. O sea, vuelve nuevamente. ¿O vuelve por qué? Porque la hembra que perdió en principio le muestra ese camino, o la hembra que conquistó después, se puede disparar así. Él, no sé, se fue al baile y se conquistó una hembra, o un cumpleaños. Bien. Él, como la conquistó y solo va por la conquista, la suelta. Pero esta conquistada la ve a las 2 semanas con otro amigo. ¿Se entiende? Entonces ahí, él que ya tomó ese territorio, entra nuevamente en un estado maníaco por haber perdido ese territorio. Recién ahí toma conciencia de que perdió nuevamente territorio y entra en el conflicto de nuevo, doble conflicto. Es un poco complejo de explicar capaz, pero cuando las personas empiecen a reconocer se van a dar cuenta enseguida. Cuando decís estado maníaco para recordar, Es un sí, estado de ansiedad, de moverse. Tenemos dos estados, maníaco y depresivo. El depresivo es hacia abajo, la energía se guarda. El maníaco es hacia afuera, en realidad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que fue y conquistó resolvió un conflicto. ¿Está bien? Entró en depresión de vuelta porque se quedó con un solo conflicto, la pérdida simplemente. Pero cuando ve nuevamente que aquella hembra conquistada está con otro, ahí entra en resonancia de que otra vez perdió territorio y otra vez se vuelve conquistador. Y eso puede pasar día a día. Puede pasar una vez por semana, una vez por mes o todos los días igual. ¿Se entiende?
La única forma de poder resolver el conflicto sería resolver los dos conflictos para ese Casanova, en realidad. La primera pérdida y la segunda pérdida, que tiene que ver con lo sexual también. ¿Y qué diferencia hay entre lo que llamamos desde la medicina germánica constelación Casanova y que también está de moda desde la medicina tradicional, adicción al sexo? ¿O es lo mismo? Y es más o menos lo mismo. Es lo- Exacto. Es más o menos lo mismo. Porque cuando tenemos una persona adicta y empezamos a hurgar, encontramos exactamente lo mismo, en realidad. Esa constelación. Que para la medicina convencional es tratarla con medicinas, ¿no? Bajar los decibeles de las personas, pero el conflicto sigue estando ahí. Entonces lo que Tratar hace de es deprimirlo de alguna forma. deprimirlo, exactamente. Ajá. Por eso es que el Casanova está constantemente conquistando territorio sexual. Esto generalmente, mi experiencia, he atendido unas cuantas personas con esta constelación, arranca mayormente a los 17, 18 años. La primer novia, la segunda novia. Esa es la etapa donde se arranca en este sentido. Bien. Me perdió a aquella enamorada, se le fue con un amigo, por ejemplo. Ahí está, ahí arranca el conflicto. Y el juego, como siempre, es tan fácil, tan sencillo como no conflictuar, ¿no? Es la única forma de no, de no tener estas situaciones. Porque si no, ¿cómo salís? Y entendiendo y soltando, Claro, básicamente, ¿no? Soltando. ya no ¿Por qué? conflictuando. Se Porque fue, se siempre, fue. como todas las patologías, como todas las historias, siempre hay historias para atrás. ¿Entendés? Siempre aquel joven que, no sé, una persona sana que simplemente no hubo química con alguien que se encontró, ¿bien? Y se separaron y se fue con otro no pasa nada, ¿se entiende? Pero cuando encontramos una persona desvalorizada, y es generalmente lo que hay detrás de un Casanova, una persona que está muy desvalorizada, eso tiene una historia para atrás. Y entonces siempre vamos a lo mismo, ¿no? Nuestro pasado nos va forjando el futuro constantemente. Por eso la idea es de poder generar niños y adolescentes Fuertes. valorizados, fuertes. Que su valor sea siempre mayor que el del resto. O sea, que la primera persona importante sea él o ella y no el otro. Entonces siempre volvemos al mismo asunto, ¿no? Sí, sí. Pero más o menos por ahí tiene que ver con ese tipo de constelación. Cuando vemos una persona que dicen, va, este mujeriego no para la pata, va para un lado, para el otro, para uno, para el otro, siempre o generalmente tenemos a ese Casanova detrás, ¿no? Que empezás a hurgar y tuvo, o sea, aquella pérdida realmente grande. En todo momento hablas del macho. ¿La hembra tiene algo similar? ¿Hay un Hay equivalente? se llama constelación ninfómana, Ahí va. exactamente. Que es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Es más o menos así. No tiene que ver con conflicto territorial mismo, pero es más o menos por ahí también. O sea, la solución a la patología es hombres, 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 constantemente. En este caso es conquistar territorio. La mujer no conquista territorios. Eso para los machos. Claro. Eso el Casanova conquista territorio y lo suelta. Tal conquistador. Conquistador no se queda a vivir en cada territorio conquistado. Va conquistando y dejando un representante. Conquista y deja ahí. ¿Se entiende? Por eso es un tema territorial mismo. Por eso solamente el macho puede ocurrir. Muy bien. ¿Qué ejemplos de salida de esto? Tengo un amigo que es adicto a las salidas y no todo lo que va caminando lo pasa al asador. ¿Qué le podemos Sí. decir? A Cacho.
que nos está escuchando en este momento. Para vos, Cacho. Para vos, Cacho, es difícil decirle algo a Cacho porque mientras Cacho no tenga un conflicto con eso, él es un Hasta que no lo conquistador. reconozca, claro, hasta que no lo Exactamente, reconozca, claro. Va al exactamente. Pero vestuario siempre, y siempre se llega un llena de punto, anécdotas. claro, pero llega un punto donde sí se reconoce, porque ahí está, el Casanova a veces es casado, por ejemplo. Entonces, cuando se aparece el descubierto, al descubierto del Casanova es porque la esposa lo descubrió, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y ahí entran en crisis, y en ese momento de depresión es ahí cuando hay que poder hablar con el Casanova y buscar, de decir, che, busca ayuda porque tu problema puede ser este. ¿Bien? Si alguien conoce al Casanova, enseguida va a poder identificar dónde estuvo la pérdida mismo. Pero claro, para ayudarlo a resolver la pérdida, y yo creo que sí precisarían una mano bastante grande, porque no es fácil. No es una rodilla rota, no es un tobillo quebrado, ni una contractura, ni un cáncer. Esto está en el cerebro, y es difícil abordar ese mundo, ¿no? Sí, sí. No, no es un carpintero que va a Exacto, arreglar. que lo barrera, exactamente. Por eso. Entonces es realmente es buscarlo y tratar en su momento de depresión, vamos a decir, cuando está guardándose, cuando no está conquistando, ahí poder abordarlo y hacer que se vea en realidad, ¿no? Ahí sería el asunto. Muy bien. Cuando hablaste, hay muchas constelaciones, la esquizofrenia también es una constelación, ¿no? De La la medicina esquizofrenia germana. también. Claro, exactamente. ¿Te las tenés guardadas algunas constelaciones para otro capítulo? Claro, tenemos que estirar, si no, ¿cómo hacemos para cobrar la mensualidad? Esta porque justo un amigo de un amigo de un amigo El pobre Cacho lo estamos usando Nacho tiene ese problemita y claro, dice que se esguinzó un pie y se saltando de un viene, balcón. claro, y se viene fin de año, la fiesta, es Es, el tío que nadie quiere invitar porque te hace pasar vergüenza. exactamente. Entonces, bueno, para vos, Cacho, que te guinzaste el tobillo saltando del balcón, ese es el programa que te hicimos hoy. Explicales que no sos vos, que es tu cerebro. Exacto, exacto. No, pero es realmente complejo porque es difícil que se den cuenta. ¿Entendés? Generalmente terminan en, no sé, conmigo porque tuvieron un conflicto grande en realidad, familiar, se metieron con la persona no indicada, estalló la bomba en algún lugar. Claro. Entonces es ahí cuando buscan ayuda porque eso tocó muchas otras fibras, ¿no? En realidad. Pero es un tema muy complejo, muy delicado porque no tiene síntomas, en realidad, más que ese síntoma especial. No hay un dolor específico. Aparte, en determinados lados, hasta capaz que es bien visto en alguna medida. O sea, o al menos no mal visto. Y Si el sí, tipo el ambiente es es muy... mujeriego, Claro, está bien, es el macho. exacto, exactamente. Pero ¿qué pasa cuando el Casanova empieza a tener 40, empieza a tener Y, 50? y aparece el mono más joven. Exactamente. No, no, más allá de eso, de parecer monos más jóvenes, es que se empieza a encontrar solo. Y sus estados de depresión son más largos en realidad. Claro, ¿Por qué? Porque los años, a mí no me ha pasado porque no he llegado todavía, pero claro. las personas que ya tienen cerca de los 50, 60, empiezan a perder el ritmo, ¿no? Entonces, Se quedan más tiempo deprimidos, digamos. claro, porque es más difícil conquistar. Con 40 conquistás, con 50 conquistás mucho menos, y con 60 y ahí van, se reducen las posibilidades. Entonces, esas personas entran en depresiones grandes después. Un problema de mercado, vos me estás diciendo nada más. Exactamente, El público objetivo cada vez es más chico. exactamente. Entonces, esas personas terminan muchas veces, el Casanova termina, por ejemplo, con un suicidio puede terminar. ¿Por qué? Porque entra en una depresión grande de no poder conquistar territorio. Y Claro. como para él su objetivo es ese, también lleva mucho a la soledad. El Casanova está muy solo muchas veces, también, en ese mundo. Y
existe otra constelación, que es una consternación que se llama en realidad, que es cuando uno se siente solo y abandonado y tiene un doble conflicto de soledad, entra en un estado de consternación que se llama, y posiblemente salga hoy con una chica y se olvida el otro día de que hasta que salió con esa chica. También es común en los Casanovas olvidarse de haber salido o de haber hecho una cosa u otra, porque es un estado grande de soledad en el momento de la depresión. Después que resuelve el conflicto, conquista, a medida que va pasando el tiempo, otra vez a la depresión. Y eso lleva a esa consternación de olvidarse también. Es bastante... A ver, ahí, o sea, cuando hablas de consternación, ¿está directamente relacionada a la constelación Casanova o en general es un No, tipo dentro de las la constelaciones Casanova? consternación puede ser una persona que está internada, por ejemplo. De hecho, es muy común en las personas que están internadas por una patología, por una por otra patología. ¿Ah? Que empiezan a divariar, empiezan a olvidarse, a entrar en otros mundos, en realidad. Porque tienen un conflicto de túbulos colectores, que se llama, y pierden ese estado de conciencia normal. Bien. Entonces, aquella persona que fue internada por algo que empieza a, vos decís, está divariando, debe ser la medicación, debe ser una cosa o la otra, muchas veces es ese doble estado de soledad, en realidad. Perdí mi territorio, me llevaron de mi casa al hospital y a su vez nadie me viene a ver. ¿Se entiende? Por muchas razones, porque todo el mundo está trabajando, por ejemplo. Entonces, ese doble conflicto de soledad o de abandono genera la consternación. Pasa lo mismo con el Casanova. ¿Por qué? Porque en ese estado de conquistar constante pasa lo que tú comentabas hoy, de Cacho, que no lo invitaban a los cumpleaños, a la fiesta, a los cumpleaños, aquí y allá. ¿Por qué? Porque es un peligro en realidad. Sí, Porque la gente lo entiende como un desubicado, como una cosa a la otra. ¿Se entiende? Entonces pasa a estar en un estado cada vez más grande de soledad, en realidad. Por eso es complicado la constelación Casanova. Como Cacho, todas. la tenés embromada, Es Cacho. complicado, Por pero, lo pronto a casa no vengas a fin de año. pero Cacho puede resolverlo realmente. ¿Se entiende? Con trabajo, con dedicación. Y primero entendiendo que tiene un problema, ¿no? Hay que reconocer el conflicto para poder abordarlo, si no, está todo bien. Por eso mientras Cacho tiene 30 años, 20, 30, 40, la pasa bomba, en realidad. Claro. ¿Por qué? Ah, qué bien, porque en un mundo de machos, Cacho es el más macho, ¿no? Entonces, pero cuando los años empiezan a apretar, Cacho la pasa mal, básicamente. Empieza a perder fuerza para conquistar territorios. La vida misma, digamos. Exactamente. Así que García, si usted tiene algunos conflictitos de ese tipo de territorios, apúrese a resolverlos porque se le viene la edad. Bueno, Cacho, ¿qué tenés que hacer este viernes? Claro. Bueno, Marce, me están haciendo señas acá que estamos llegando ¿Sí? al ¿Ah? tiempo. Bueno, está. Viste que acá nos cobran por hora, es una cosa, Exactamente. Sí, sí, la son producción es durísimos. por eso me guardé las otras constelaciones, porque Ahí va. Igual ah, metiste la consternación que un ahí, poquito la tenías ahí, guardada. un poquito ahí, Sí, sí, porque es parte, para es parte. dejarnos con ganas. Bueno, como siempre, esperemos que se haya entendido y si no, la pasamos bomba igual. Así que Pasamos bárbaro y la gente siempre puede mandar preguntas. Podemos hacer preguntas, dudas al respecto. Exacto. Cacho, podés escribir, cambiamos el nombre, vos quedás tranquilo. Cacho puede pedir consulta, también le podemos dar una mano. Claro, viste cómo es. Así que, bueno, sea usted muy feliz, García, y le recuerdo, si anda saltando balcones, obsérvese. Cuidado con no seguirse, cuidado con no seguirse. Gente, un abrazo, gracias Marce. Gracias Gracias por a ti. venir. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.